Muy buenos días a todos. Este 3 de febrero del 2022 tengo el placer de estar acompañada por naturópata Manuel Navarro, presidente de la Organización Colegial de Naturópatas de España, OCN-FENACO, con quien hoy día celebraremos el natalicio de Benedict Last, quien fue el gran fundador y sistematizador de la naturopatía moderna. Buenos días, Manuel. Bienvenido a Hispanatura TV. Hola, buenos días, Carolina. Es un placer siempre estar contigo. Muchas gracias, igualmente. Pero partamos. Tú que te sabes toda la historia de Benedict Last, yo soy una niña de pecho, digamos, al lado tuyo. Bueno, Cuéntame un poco cómo partió Benedict actuando sobre la naturopatía, digamos, porque debe haber llegado de alguna forma, quizás por un problema personal, por algo familiar. efectivamente, hay toda, diríamos, un cúmulo de acontecimientos no muy importantes porque él nació en 1872, el 3 de febrero, y él nació en Alemania. Y como muchos alemanes de aquella época, bueno, pues se fueron a Estados Unidos. Él se fue a Estados Unidos para allá. Y como anécdota, contar, por ejemplo, que cuando iba en el tren, pues le robaron la cartera y todo el dinero que tenía. Se quedó cero. Cero, es lo que dice. Total, que todo el cambio ese que tuvo se instaló en Nueva York. Pues él empezó, como todo allí, a trabajar. No tenía todavía ni era naturópata, ni había, diríamos, entroncado ni conocido todas las corrientes de aquella época. Y tuvo un problema de salud Ajá, característico de aquella época, como muchos naturópatas que sí, empezaron, que era tuberculosis, ¿no? Entonces, sí. claro, a él, como todos, pues busca asistencia médica, le dicen que le queda poco, ¿sabes? Entonces, a raíz de ahí, pues con en Alemania que ya había un movimiento bastante fuerte de lo que era, se llamaba en aquella época la Naturheilkunde, que se puede traducir a naturopatía perfectamente a español, ¿eh? Ujú. Y le hablaron de Sebastián Sney. Entonces, él conocía un poco todo el tema, pues volvió a Alemania y con Sebastián Ney, pues lo que hizo lo que hacemos los naturópatas, empezar por la alimentación, el agua, ¡guay! Se recuperó y se quedó, dice, esto es fantástico. Entonces le dice a Sebastián Ney, dice, oye, yo voy a volver a Estados Unidos, ¿me puedes llevarme toda tu obra por allí y ser más o menos tu delegado? Y ahora Sebastián Ney dice, sí, todo lo que se ha divulgado viene bien, pues nada, delegado Uy. mío allí en Nueva York. Y claro, pues allí abren los primeros centros que él abre, se llama Sebastián Sney, no es naturopatía. ¿Eh? Se Oh. llama Y Sebastián él no Sney. era médico, nada, nada, nada No, 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 relacionado que va, que va, con... que va. No estaba relacionado. Después sí él estudió, porque una vez que él vuelve, aquella idea le fascinó tanto que abrió centros. Bueno, ya Ajá, esa conversión que decimos Paulina, y dice, me hago naturista, me hago vegetariano, me hago vegetariano, monto un almacén de productos ecológicos. ajá. Ella va entrando en todas esas, diríamos, movimiento que en Estados Unidos se llama la Nature Cure, la cura natural, ¿no? Ajá. Entonces ya monta Sebastián Sney, monta los primeros centros, aquello va avanzando de tal manera, pero él empieza a conocer, por ejemplo, la homeopatía, conoce también osteopatía, conoció también a Parmel, la quiropraxia, empieza a conocer muchas más herramientas, ¿eh? Que él estudia, incluso estudió Sí. medicina también para aprender, ¿no? Él quería ser un hombre ecléctico, quería saber. Y entonces es lo que intentó decir, bueno, Sebastián Guarnier en cierta manera se queda un poco corto, utilizaba el agua, dos cosas más, hay muchas más herramientas Sí, que se están sí, utilizando y a muchísimo. partir de ahí, investigando todas ellas, dice, ¿qué es lo que tienen de común todas? Pues tienen de común esto, utiliza herramientas naturales. Dice, bueno, pues como tienen todo esto en común, pues vamos a intentar pues avanzar un poco, pero siempre sustentado en la obra de Sebastián Sney. ¿Entiendes? Después se lo criticaron porque Sebastián Sney era capuchino, de la orden de los capuchinos. Después algunos los criticaron posteriormente que Sebastián Sney traicionó, Benedicto Luz traicionó a Sebastián Sney. Que no, él le dio siempre su sitio a Sebastián Sney y sus escritos, ¿no? Diciendo que fuera de tema, y él reconoce dónde comenzó y cómo empezó, por lo tanto, esa crítica de algún sector capuchino es banal. Yo le contesté diciendo, no, siempre puso en su sitio Sebastián N, lo que pasa es que le amplió, conoció mucho más elementos, Sí, pues vio que obvio. eran de común, es lo que se llamaba en Sí. aquella época el pensamiento ecléctico, se llamaba ecléctico y se oye de común esto, y él estudió pues todo lo que había, era una persona, unas inquietudes tremendas, ¿no? Y como había un movimiento también de Estados Unidos, se llama Nature Cure se llama por el tronco también con ese movimiento,
Y por a Benedicto Luz se le dice que tiene un pensamiento ecléctico. En ese eclecticismo, pues él funda, al principio pues no había nombre, no le había puesto nombre todavía, y al no ponerle nombre, pues él empezó a ejercer, con otros también. Y evidentemente se encontró con el problema clásico de denuncias, ¿no? La orden llamada Típico. extorsiones médicas. Bueno, la historia cuenta y se contrasta que a nivel federal ha sido hasta ahora el que más denuncias ha tenido, más que Al Capone. ¿eh? A nivel federal, tuvo 14 denuncias a nivel federal, o sea, vamos, prácticamente Oh, perseguido en todos los estados. Y en Nueva York, denuncias un montón, ¿no? Y muchas ajá. de ellas, vamos, no prosperaban prácticamente ninguna, tenía que pagar las multas, y las multas, pues como cuenta la historia, las pagaba su mujer. Que Oh, Benedicto Luz era ese acuario utópico que vamos a montar, vamos a hacer, pero hay que financiarlo. Pues su mujer también, que ella también conoció toda la naturopatía, pero directamente en Inglaterra, ella conoció la obra de Luis Cune, ¿eh? Y que es entonces otro por eso grande también. la mejor de la naturopatía, este Sí, ya es un poquito más antiguo que Sebastián Sney. sí. Luis Cune falleció en 1901 y entonces Luisa, ya la mujer de Benedicta en español, en inglés dice Luis, ¿no? En español Luis, dice Luisa. Luis. Luis, ¿no? Ella también en Inglaterra pues conoció la obra de Cune, todo el tema. Bueno, para el final, evidentemente, cuando se conocieron, pues dijeron, bueno, vamos a montar esto y vamos a tirar. Bueno, como ella venía de una clase media alta, por la que le pagaba todas las multas, le pagaba todo. Un montón de Pobre. denuncias impresionante, y otra denuncia, y otra denuncia. Y dice, ¡uf! ¿Cuántas denuncias nos da? Y un día sale de su casa, eso lo cuenta en su revista que llaman de Nature Spat. Cuenta la anécdota siguiente, que vamos contentos, va a la tienda de enfrente a comprar para desayunar y la comida, y le dice el tendero, Benedict, te veo muy contento hoy. ¿Qué te ocurre? Dice que he encontrado la palabra mágica, de Word Magic. Dice, ¿mágica por qué? Dice, porque he encontrado la palabra para que no nos pongan más denuncias, no tengamos problemas. Y dice, ¿qué palabra es? Dice, naturopatía, naturopat. Entonces estaba muy contento y fíjate, está la anécdota. Dice, aquí, la palabra de Word Magic. Dice, he encontrado la palabra mágica que nos va a quitar todos los problemas. Y efectivamente, al empezar a utilizar la palabra, Ujú, como era otra profesión, era otro tema, pues ya se sí. acabaron las denuncias, ¿entiendes? ¿No? Pero al Ah, ya. principio, y de ahí viene la anécdota de Word Magic, o de Magic Word, la palabra mágica encontrada. Yo como contento a la tienda el hombre, ¿no? Diciendo que esa noche con la inspiración pues, tuvo el tema. Es que no, no Y le le, quedaba otra que inspirarse y encontrar una palabra vamos, para ponerle. hombre, Sí. después está la historia que a veces se tergiversa y decían que Benedicto Luz compró la patente del nombre. Yo estaba investigando en el Pero tema, ¿a esto lo hice quién? no, no aparece. Yo no he encontrado el documento de aquella época de compraventa de patentes. No, no era una patente, estaba patentado. Lo patentó después Benedicto Luz. Ah, ya sí. Pero yo Sí, creo sí, que de pero, ahí, pero es pero hay, como, es sí, una leyenda que decimos, esa leyenda, mira, los humanos nos gusta desprestigiar a todos los que empiezan para quitarle su sitio, porque tuvo también gente envidiosa, ¿no? Oye, sí, pues tuvo bueno. algo, y a mí me extraña mucho que Murray en su libro lo ponga, porque de ahí viene la leyenda, pero después Murray, que yo también he puesto en contacto, digo, está el documento de compraventa, no está el documento, No. por lo tanto, se lo compró a uno que fue el que introdujo, que tampoco es cierto la homeopatía en Estados Unidos, porque Benedicto lo estudió homeopatía, pero con la mujer de este señor, ¿no? ¿Entiendes? Ahí está, pero es una leyenda porque fue Benedicto Urtega, porque incluso el término naturopatía, ya existía durante la Guerra Civil Americana, que fue, creo que fue en 1868 por ahí. O Ujú, sea que el término ya existía, por lo tanto digo esto, ya. porque a veces se ha querido desprestigiar a Benedicto diciendo que compró la patente, que se la compró a otro. No, ¿dónde está? No, yo no lo he visto, el documento de compraventa. No. Y si no Y está, no existe. No no hay existe. compra-venta, no existe. Si no está en papel, Estamos, no existe. y estamos hablando de finales del siglo XIX. ¿eh? Sí, que debería estar escrito. Claro, pero que no está, Sí, pero el término ya existía, como digo, durante la Guerra Civil Americana ya el término estaba dando vueltas por ahí, ya existía el término. Para que ya Benedicto Lugo le dio la forma, cuando esta anécdota que lo cuenta, ¿no? He encontrado la palabra mágica y a partir de ahí para acuñar término naturopat, que viene de ahí, naturopatía, el sendero, el camino de la naturaleza. Después, la revista de Nature Spat, donde ya empieza a escribir por todas sus ideas y va haciendo entrevistas y artículos,
impresionante, Nature Pact, cómo empieza, ¿no? Ujú. Y ya a partir de ahí, pues Benedict Toulouse, pues lo que es definir lo que es la naturopatía, ya lo hemos comentado en otros programas, está por ahí puesto, Sí, sí. naturopatía, agrupa todos los métodos, dice todos los métodos naturales de salud, ¿no? Y después naturópata, siguiendo su formación y criterio, el que va eligiendo la forma que mejor se adecua a la persona con las herramientas que tiene, ¿no? Y es Sí. decir, dice, cuanto más herramientas biológicas, decía, traducido a español, tenga un naturópata, mejor. Cuanto más Mucho herramientas, mejor. mejor. Tienes 40, pues mejor que tienes una, ¿no? Sí. Y para los Y que después ya dicen de posteriormente, que, como él tuvo mucho... ajá, y para los que dicen ¿De de qué? que ¿De qué? dejó de lado a Snape, no, porque si usted ve dentro de los 10 ramos que él utilizó, el primero que es la hidroterapia, y lo pone hidroterapia de Snape, así como... En Ney lo pone en la primera escuela y además lo escribe después, le Sí, da su sitio, pero eso fue una banana. Él estuvo después personas posteriores que, bueno, que quisieron también pasar la historia, cosa normal los humanos, yo también quiero pasar la historia, ¿no? Pero sí, cuando define la naturopatía diciendo que agrupa todos los métodos naturales, dice, es una nueva escuela de salud, diferente a la medicina, como decía, una nueva escuela de salud, fíjate cómo lo definió de lo que quiso, ¿no? Él no hizo alternativo, ni que no existía esa palabra. no, Bueno, pues no, llegó otro señor que estudió naturopatía en la misma escuela que él, Henry Lilla, y se le ocurrió cambiarle el nombre y llamarle Natural Therapy, terapias naturales. Pero después Benedicto Luna, en el año 25, tuvo que decir, la naturopatía es de mother, la madre de todas las terapias naturales. Además lo dice claramente del año 25 por ahí, que él ujú, matiza para evitar, ya después Henry Lilla volvió otra vez a naturopatía, dijo, bueno, venga, pero fíjate, la que se montó de tal manera que todavía terapias naturales existe, todavía existe, que sí, sí. sí, Y fue un término, en realidad todavía existe. Entonces, Benedicto Luz define muy bien lo que es la naturopatía, ese pensamiento ecléctico de agrupar todas. Él no inventa una terapia nueva, ni una nueva medicina, ni historia, como lo dice claramente, es una nueva escuela de salud que agrupa sí, todo lo sí, de aquella. Utilizaba el término métodos naturales de salud, era el término que lo utilizaba, natural meds health. Un término muy bonito, ¿no? Métodos sí, naturales de sí, salud. obvio, obvio que sí, ¿no? Y agrupa no solo cosas que son naturales, que son los masajes, la osteopatía, sino que también tiene fisiología, anatomía. Efectivamente. Sí, 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 que es porque como le primordial. estudié, claro, como le había estudiado también el tema de medicina, pues Ujú, él lo agrupa. Entonces lo que hizo Benedicto Luz, por eso dice, naturopatía es el fundador. Es que antes existía el criterio naturopático, pero cuando se funda, pone el nombre, primer paso que hizo, ¿cuál es? Oye, esto hay que enseñarlo, ¿qué hago? Pues monto la primera escuela. Antes no existía ninguna escuela. Entonces sí, funda la primera escuela de naturopatía a principios del siglo XX en Nueva York, la American School of Naturopathy. Bueno, y ahí viene pues el programa que ya hemos visto muchas veces con 10 bloques donde pone sí, fisiología, las ciencias básicas que se sí, llama, ¿eh? Y después por las áreas, el método de Sebastián Sney que lo pone claramente, el tema de dietética, higiene, de todo, ¿no? Masaje también pone, ¿eh? sí. O sea que era un programa muy completo y salían con el título ND, porque viene la publicidad y ponía ND, Sí, naturópata doctor, te doctor. viene la palabra ND, ¿no? Y se iban formando y después el siguiente paso fue el siguiente paso lógico. Tenemos ya el nombre, tenemos la definición, tenemos la formación, ahora Ujú, falta montar una asociación para los profesionales que están saliendo, que tienen que trabajar, ¿no? ¿No? sí, Pues tienen que trabajar en algún sitio. ¿Sí? sí, Bueno, pues él funda obvio. la primera asociación, que el nombre que se quedó definitivamente se llamó ANA, American Naturopathic Association. Y entonces Ya. se funda, evidentemente, el primer estado en Nueva York, Asociación de Naturópatas de Nueva York, después se forma en Oregón, los demás se van formando. Luego en la segunda escuela se abre en Los Ángeles, en otro lado, este-oeste, Nueva York, Los Ángeles, se abre en Ujú. 1905 y también lo abre un alemán, Karl Schulz, ¿no? Que es también la formación. Por lo tanto, el Ah, siguiente paso es decir, vamos a agrupar una asociación para reivindicar los derechos profesionales. sí, Se obvio. funda la ANA y en Nueva York, en 1914 creo que fue, casi cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pues se solicita la regulación de la naturopatía en el estado de Nueva York. Y la primera pregunta que le hace el gobierno es obvia, dice, ¿de qué consta la naturopatía? Y hacen su listado completo, donde pone también Sebastián Neik, que me lo pone. Le ha explicado todos los métodos que utilizan naturópatas, ¿eh?
Y esto pues quedó muy bien definido por Benedicto Luz, y creo que lo he dicho un montón de veces, que él no inventa ninguna medicina nueva ni ninguna terapia nueva. Simplemente lo que hace es agrupar, No, reunir, sí, darle sí, forma, recoger la historia y sistematizar. Es decir, los remedios naturales, que siempre han formado parte de la humanidad, queramos o no, siempre, con Benedicto Luz se convierte en objeto formal de estudio. Entonces, cuando se convierte en objeto formal de estudio, empieza una ciencia. Ahí está, diríamos, el hiato histórico que se llama, el momento culminante en que se convierte en objeto formal de estudio los remedios naturales, que siempre han formado parte de la humanidad o no, siempre lo hemos sí, utilizado, desde el siempre, principio, sí, los tiempos. Entonces, siempre. de una vez que se forma la asociación, pues evidentemente se empieza ya en los distintos estados para pedir la regulación. Después su asamblea, por lo tanto, cumple los requisitos de una profesión. El nombre, está lo previo, los umbrales, como toda la profesión, después viene la formación, que es lógica, después la asociación, que defiende los intereses, y los estatutos, el código deontológico, es decir, todo lo que forma una profesión. Y a partir de ahí empieza lo que es la naturopatía, con Benedicto Luz, el que Ajá. funda, evidentemente, el nombre, funda la primera escuela y es el fundador de la asociación, que fue presidente hasta que falleció, ¿no? Presidente de la ANA, American Naturopathy Association. ¿Y esa Así como asociación todavía existe o no? esa asociación, como siempre, los humanos somos humanos demasiado humanos, cito a Sí, Nietzsche siempre. A cada uno no le gusta, debe criticar, pues no estoy de acuerdo sí. con Nietzsche, puede que no esté de acuerdo con su vida personal, pero lo que dijo tiene desperdicio. Bueno, el humano Ujú, demasiado humano, lo explica muy bien. Y entonces, claro, Benedicto Luz tenía una gran personalidad en su trayectoria, porque había fundado centros, bueno, ujú. un montón de cosas, incluso hasta, qué curioso, primero falleció su mujer, que a él le afectó un montón, ¿eh? Le afectó Mm. porque Luisa, pues prácticamente con 62, 63 años falleció, una pericarditis, de Oh, problemas cardíacos, ¿no? Pues ya era vegetariana, el tema le afectó un montón, ¿eh? Le afectó tanto que, uff. Y curiosamente, yo pregunté, ¿y de qué murió Benedicto Luz? Dice, pues creo que se incendió su centro y se asfixió, murió por asfixia. Qué raro, ¿verdad? oh. Es raro, ¿no? Aunque ya estaba el hombre, Sí, le afectó mucho, eso sí es cierto, ¿eh? El fallecimiento de su mujer, que verdad, debe era, haberla querido mucho pero también. muchísimo, aquello era tremendo, fíjate, todas las Sí. multas, los otros, los proyectos, los financiaba, o sea que era todo para él, ¿no? Pero curiosamente ya cuando él fallece, pues se incendió el centro que él tenía allí en Nueva York y bueno, pues el humo se afició. Sí. Raro, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues sí, cuando me pregunto, Rarísimo, pero y entonces cuando ya él fallece, pues evidentemente la American Naturopathy pues tenía un gran debate interno, que estaban los que querían medicalizar la naturaleza y los que querían mantener la ortodoxia. Entonces, cuando él fallece, pues se rompe la ANA en dos grandes asociaciones, los medicalizados y los ortodoxos. Incluso es curioso que había algunos que eran la junta directiva que eran hermanos. ujú. Un hermano estaba aquí, otro hermano estaba en la otra. No. ¿Eh? Oh, Hay cosas muy curiosas sobre los libros, los debates. Entonces, pues hubo un gran debate sobre, que eso fue en una asamblea que hubo, después de ajá. Benedicto Luz, pues bueno, la rama, vamos a llamarle ortodoxa, que mantiene la historia, y después los otros que decían, no, somos médicos y esto es medicina. Y ahí se rompió la ANA, que tardó en fusionarse muchísimos años, ¿eh? Hasta el año 70 se intentó unificar los criterios y ya oficialmente se unificó en el año 81, 1981 aproximadamente, y llegaron a un acuerdo. Dice, porque llama todavía así, la Asociación de Médicos Naturópatas. Se Mm. cuenta en la página web, pues la Asociación Americana de Médicos Naturópatas, se llama NMD, Naturópata Medical Doctor, ¿no? Por entrar, ¿no? Ah, Y ya. la otra asociación dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a seguir llamando naturópata, pero para darle ese cariz que querían darle, que es entendible, hay que irse al contexto histórico. Porque Benedicto Luz, la naturopatía y todas las demás herramientas, con el informe Fletcher que salió, Ujú. aquello costó un montón, porque en los años 70 había 3 naturópatas nada más. Entonces, tuvo que asumir una gran responsabilidad, John Bastir, diciendo, oye, o nos metemos en la universidad o desaparece esto. Hizo una colecta y montar la primera universidad. Y ahí se fue debatiendo la unificación hasta que al final se unifica la ANP, American Association Naturopathy, y le Ya, pusieron physician. La palabra física a ya. español muchos lo traducen por medicina o médico, que sí. Sí, es cierto. Pero no es lo mismo que No, medical, no, porque entonces ahora mismo la no. asociación, diríamos pionera, la que consiguió unificar en todos los estados de la Unión, es Ujú. la American Association, la ANP. Sí, pero le pusieron physician
para mantener un poquito, es que los americanos son así, los anglosajones, queramos, ¿no? Siguen medicalizados, entonces le dan el estatus y para tener ese estatus le pusieron física y los otros dijeron, no, nosotros somos médicos naturopatas. Entonces, que quiera mirarlo en internet, la Asociación Americana de Médicos Naturopatas. Pues está la ANP, que es miembro de la Federación Mundial de Naturopatía, con la que tenemos acuerdo y con la que nos relacionamos y reconocemos internacionalmente como la asociación que representa a los naturópatas, ND en Estados Unidos, ¿no? Y esa es un poco la historia, pero tardaron tiempo en unificarse y debate muy fuerte que hubo, pero al final se consiguió la unificación, fue muy interesante, con este tema de ponerle física y al final ahora mismo Estados Unidos pues, está prácticamente legalizada la naturopatía en casi todos los estados de la Unión, lo cual eso es Qué importante. bueno, Ese gran genial. paso, y todo eso Benedicto Luz fue el que Sí, empezó con todo ese trabajo, las definiciones, los programas de estudio, los centros que él fundó también, es decir, un trabajo, y vamos, toda la vida, dedicado a lo mismo. Tenía hasta una sí, editorial y todo, una editorial, y en esa editorial publicaba en Naturespat, era la revista, sí. y después sacó una enciclopedia de todos los La naturópatas que había enciclopedia aquí. de... Sí, eso lo vi. Enorme, enorme, decía, desde el norte hasta la Patagonia, Inglaterra tiene que haber, y hay un listado que si lo leo, lo tengo en inglés, ¿no? Muy bonito, con fotos, donde vienen que la naturopatía explica después un listado, países por países, todos los que había en aquella época, ¿eh? O sea que fue un esfuerzo enorme, que Benedicto Lugo, eso, pues se imprenta a los otros, o sea, una persona muy poliédrica. No me gusta la Sí. palabra polifacético, que suena algo, me gusta más la palabra poliédrico para Benedicto Luz, ¿eh? Ujú. Y con esa faeta, pues el hombre, pues el trabajo que hizo fue tan enorme que de ahí, pues evidentemente, pues donde viene la naturopatía. Sí, Y sí, después, ya lo hemos absolutamente. comentado otra vez, que viene la traducción a español y tiene un problema. El primer naturópata español que estudia en la Escuela de Benedicto Luz, español, Ujú. fue don José Castro, que ahora cumplimos 100 años, pero el primer naturópata hispano fue Juan Steven Dully, creo que fue en el año 17 que obtuvo el título de naturópata. Pues claro, ellos se encuentran con un problema de traducción al español, porque naturopas significa el camino de la naturaleza. Sí, sí. Entonces, traducir eso al español es complicado decir, Castro, yo soy doctor en el camino de la naturaleza. Sí, como, Me suena es raro que muy sí. largo, sí. Sí, suena Entonces, largo. claro, tuvieron unos debates internos también, que ya lo hemos Ujú. comentado otras veces y lo iremos comentando, porque hasta los años 60 en España no se aceptó el término naturopatía. Fíjate los años que tardaron, ¿eh? Porque la traducción era tan complicada que por sinonimia dijeron naturopá, y bueno, naturopatía, por sinonimia. Sí, sí. Ya está. Y lo aceptaron porque también Portugal se aceptó, los demás sitios latinos se fue aceptando el término, poquito a poco, poquito a poco. Y ahí es donde viene la historia de Benedicto Lugo cuando empieza. El hombre pues empieza con un problema de salud, le roban la cartera, se queda ahí. Y dice, ¿ahora qué hago? Pues me voy a Alemania. Cuando el señor Sebastián Endel le pidió que diga, oye, me llevo para allá, soy delegado tuyo, y se venga. Y para ahí ella después entroncó con todo el gran movimiento de la natura y cura que había en aquella época y toda esta historia. Y ahí es donde empieza la naturopatía formalmente, a principios del siglo XX, Del aunque siglo XX. la fecha exacta la ponemos en 1892, Ah, ya, ya. que es cuando Benedicto Luz ya está en Estados Unidos, está preparando el tema. Entonces, históricamente la fecha, dice, ¿cuándo se funda la naturopatía? Dice, 1892. La 1800. primera escuela se abre un poquito más tarde, después la asociación, y así pues se constituye una profesión con los elementos que definen una profesión. Porque Sí, antes decía, es que en Centro Europa, sí, ahí están los orígenes. En España todo lo que es el naturismo libertario, sí, pero es que no había asociaciones, no había escuelas, sí, no había una profesionalidad. Por lo tanto, no había, estaba uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro allí. Eso no es una profesión, ¿no? no. Claro que existía y que en Centro Europa viene de ahí el tema que Sebastián Schneider era alemán, ¿no? Él también conoció también la obra de Vincent Preisne, de Luis Kuhne, de todos, ¿no? Y todo, y curiosamente todos terminaron en Estados Unidos, ¿eh? Porque hasta Karl Schultz, que fundó la segunda escuela, también era de origen alemán. Y Eres, por ejemplo, Sí. que fue el que de la dieta mucosa, o lo mismo, terminó en Nueva York. Adolf Huss, por ejemplo, que lo denominamos el padre de lo que es la explicación de lo que es la tierra, el barro, todas esas técnicas, ¿no? Ujú. Que le llamamos geohigiene, no geoterapia. Sí. Pues él también se trasladó allí a Nueva York, conoció a Benedicto Luz a Ujú. principios del siglo XX. Adolf Huss fallece en 1936 y es el primer
vamos a decir, de los europeos, centroeuropeos, pues tiene el título de doctor en naturopatía en la Escuela de Benedicto Luz. Oh, Después se queda allí trabajando con él, montan el centro, un centro muy bonito, ¿no? Él se queda allí también, pero vamos, él ya oficialmente, Adolf Huss ya es naturópata, ND. ¿eh? Él escribió un libro magnífico, está traducido en español, se llama El retorno a la naturaleza. Es un libro, para todo buen naturópata que se preste un libro clave, se llama El retorno a la naturaleza de Adolf Huss, de origen sí. alemán. Y él sí se conoció a Benedicto Luz como mucho, porque como abrió la primera escuela, aquel centro en Nueva York, vinieron de todo el mundo a estudiar allí. ¿eh? Me Pero imagino. sí, toda la primera Claro. mujer que hubo, la primera mujer que estudió allí, salió la primera promoción del año creo que 14 o 15, era de origen italiano. De origen italiano era, fíjate. Pero imagínese viajar de Europa a Estados Unidos y siendo también el creador alemán, o sea, ¿por qué no lo hizo en Alemania? Que Sí, es pero haz de algo de cuenta lo que queda así como, ¿por qué sí, tiene pero que ir a mira, cuando, Estados Unidos? efectivamente, por ejemplo, el estado de Nueva York, ¿no? Si empieza a ver un poquito la historia de las grandes migraciones que ha habido, porque Estados Unidos, todo lo que es la costa este, cuando empiezan las famosas Sí, 13 colonias, todo el tema, todos son irlandeses, ingleses, europeos, un montón, porque después durante la sí, Primera Guerra Mundial y anteriormente el tema, Estados Unidos se forma de unas grandes migraciones europeas, que van todos para allá, pero un montón, irlandeses, alemanes, fíjate, las dos grandes escuelas, el este y el oeste, son sí, alemanes. sí, Benedicto Luz y Karl Schulz, que la abre en eso 1905 en Bonn. es lo que llama la atención. ¿Por qué ir a hacer la escuela a otro país, a otra tierra, cuando lo podrían quizás haber armado en Europa mismo? Efectivamente, pero siempre en Sí, aquella época se decía, vamos a hacer las Américas, y hacer las Américas era la aventura, ibas para allá, eran países que estaban abriéndose, estaban empezando, porque claro, allí evidentemente la prosperidad aumentaba, no es que tu país que sí, había de sí, guerra, violencia, ya, impuestos y de sí, todo, obvio. pues te ibas a países que estaban surgiendo, que eran más libres, que éramos uno, pues evidentemente allí las posibilidades de montar negocios siempre se había dicho, Son otras. vamos a hacer las Américas, todo el mundo se iba a Sí, América y allí a hacer aún, negocios. y todavía uno, si uno piensa en irse a algún país, dice, no, el único país como que conviene irse es Estados Unidos, porque como que Claro, uno sabe allí que lo que uno haga va a claro, poder entonces, desarrollarlo. efectivamente había muchas oportunidades, tuvo sus Sí, dificultades normales con la Asociación Médica Americana y todo el tema, tuvo las demandas, denuncias, que era lógico porque había que pasar por ahí. Si vemos la lógica histórica, a veces son procesos por los cuales hay que pasar para aprender y madurar, ¿no? sí, Porque sí. si no hubiera pasado por ahí, no hubiera hecho nada, hubiera dedicado su tienda a la tienda que él montó y dos cositas, pues Benedicto Luz nadie se hubiera enterado. Entonces él Hubiera empezó, pasado nomás, sin gracia tenía ni una tienda gloria. y punto, la tienda de Sebastián Sney, el círculo Sney que él montó y punto, y de ahí no Sí, hubiera salido. sí, Lo que pasa es sí, que, bueno, ya obvio. empieza, pues lógico, empiezan las demandas, empieza el tema hasta que, bueno, poco a poco, ¿eh? Pues con su inquietud de acuario, ¿no? Pues empieza y, bueno, es una trayectoria que el que le guste leerlo bien, hay cosas impresionantes y la revista de Artur Spa, pues siguió después cuando Benedicto lo la deja, pues después empieza también otro que lo lleva, que también otro gran naturópata. Y él cuando fallece, por la parte, vamos a llamarle ortodoxa, pues la lleva también otro gran naturópata, que fue un gran deportista y un gran culturista también, ¿no? Que llevó adelante también todo el proceso de la transición que se llama. Después llegó el otro presidente, el otro, hasta que, bueno, se fueron unificando y como dato histórico importante, en 1947 se organiza en Nueva York, el Congreso de la ANA, de la American Naturopathy Association, y es por primera vez donde van los naturópatas de habla hispana, don Manuel Lezaeta Charán, de Chile, originario de Valparaíso, Chile, Sí, ¿eh? Y don Conrado Narváez, que era de Colombia. Entonces, por primera vez ahí ese encuentro, ¿no? Tan importante que fue en 1947, que ya prácticamente Benedicto Luz ya había dejado este mundo. sí, sí. La boda de oro que se llama, la boda de oro de la ANA americana, acá antes se llama Sociedad Americana, pero vamos, el nombre con el que pasa la historia es de ANA, American Pero, Naturopathy Association. pero la ANA no tiene nada que ver con la World Naturopathic Federation. Nada que ver. No, no, porque la Es ANA, otra como cosa. estoy comentando, se rompe cuando Benedicto Luz fallece y después, evidentemente, quien mantiene la trayectoria de la ANA es la ANP, la American Ujú, Association of Naturopathy Physicians. Y esta sí es miembro de la Federación Mundial de Naturopatía, la World Naturopathy ya, Federation, sí es ya, miembro, ya. evidentemente. Anteriormente a la WNF hubo otra federación internacional de naturopatía, la FINA, Ujú.
que el último presidente de la FINA, curiosamente, fue de Canadá. Por eso hay una continuidad histórica y la presidenta actual de la Federación es de Canadá. Y los estatutos están inscritos en Canadá, lo cual hay una continuidad histórica con la FINA, con la Federación Internacional de Naturopatía, que funda con esos intentos de, como hay tantos naturopatías a nivel mundial, había que unificarlos a todos, ¿no? Sí, obvio. Y ya se viene la primera escuela, empieza Benedicto Luz, después en España se abre en el 25 la primera escuela, ya vienen naturópatas a Francia también, Pierre Valentin Marchesot, que fue el primero que estudió. Este estudió en Canadá, porque de Estados Unidos pasa a Canadá también, está cerca, porque empiezan a Sí, pasar son países la que están ahí. formación, pues Marchesot se fue en Canadá, después a Francia, la primera escuela allí en el año Ajá. 60. En Portugal, por primer naturópata también, estudió en la escuela de Benedicto Luz, evidentemente, porque es que no había otra. Sí, En Italia, curiosamente, en Italia, quien introduce la naturopatía, que es Luigi Costa Curta, a que no sabe con quién estudió naturopatía. también con Benedicto Luz, Con ¿no? Manuel Lezaeta. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, que ¿Ya? ya le habían herido el tema, se fue en un barco a Chile, allí ¡A conoció a Manuel Chile! Lezaeta, sí, vino y aprendió naturopatía. Y cuando fue a su país, pues abrió la primera escuela de naturopatía en Italia, la abre Luigi Costa Curta, pero él lo dice en su texto, dice, no, yo aprendí naturopatía, quien me incentivó, quien me llevó a todo esto fue don Manuel Lezaeta. Digo, interesante, ¿no? Sí, Por esa parte. pues, Sí, 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 sí. La naturopatía italiana, Luigi Costa Curta viene de Manuel Lezaeta, que además lo dice, fue su maestro, ¿no? que Qué Manuel interesante, ¿no? Lezaeta también siguió mucho el mismo camino que tenía Snape, Sí, por todo porque lo a de los ver, baños de agua y... no, pero a ver, la importancia que tiene Sebastián Sney es que en el norte, Estados Unidos, se fue Benedicto Luz. En el sur, el padre Tadeo de Vince, que hemos Ah, hablado de él también, padre ¿no? Tadeo. Y el padre Sí, Tadeo de Vince, que también era capuchino, este sí era médico, el padre Tadeo de Vince sí era ya. médico, ¿no? Que bueno, lo dejó porque no veía el tema. Este fue a Valparaíso. Entonces, el Valparaíso lo manda a un centro esto que había tuberculoso y lo que hizo fue, pues eso, abrir las ventanas para que esté la luz, el aire, el agua. Sí, Y don Manuel Saeta conoció al padre Tadeo de Vince, por lo tanto recoge la tradición de Sebastián Sney, empiezan que, a... que se unen los dos, pero y después en el año 47 es cuando el norte y el sur se unen. Fíjate que es curioso cómo es la trayectoria histórica tan interesante y con Benedicto Luz pues, se recoge, toda la tradición se va uniendo, ¿no? Sí, qué Porque el hecho, lindo. por ejemplo, la escuela Benedicto Luz estudió, por ejemplo, Steven Dooley, por ejemplo, de Argentina. Estudió también Rosendo Argüello, que este era nicaragüense, Ujú. un luchador tremendo. También estudió Artigas, Artigas era de Cuba. Fueron los primeros hispanos que estudiaron en la escuela Benedicto Luz. ¿eh? Don Conrado Narváez no estudió, él estuvo en el Congreso de la ANA, igual que estuvo Manuel Ensayo, tampoco estudió naturopatía, pero allí le dieron el título. A los dos, ¿eh? Yo lo he visto su hijo, en la página web de Don Conrado Narváez viene el título. ND, igual que Alex Saeta, toda su doctrina térmica queda asumida en el corpus naturopático, pero también tiene ya su título oficial cuando viene de naturópata, o sea que ya Manuel Saeta lo tuvo, aunque en Chile no había escuela para estudiar naturopatía en No, aquella época, no no, no había. había nada. El año 47 no creo que hubiera, pero él después No, sí nada, obtuvo el nada, de título. nada. Pero él tuvo el título y don Conrado Narváez también lo tuvo, pero en cambio en Artigas, Artigas sí tuvo el título oficial, era cubano, de la escuela de Benedicto Luz. Conoció a Shelton, también hizo práctica con él, y don Rosendo Argüello pues también, hizo también prácticas con Shelton, como él lo dice, y a partir de ahí pues viene todo lo que es la naturopatía, tanto de Cuba, del Caribe, y después en Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica. Es muy interesante todo ese proceso que Benedicto Luz inicia y cómo en esa escuela, pues, por ejemplo, estudió Shelton, Herbert Shelton estudió allí. ¿eh? Y grandes personajes naturópatas, todos estos me estudiaron allí también. Todos pasaron por las aulas y estudiaron la escuela de Benedicto Luz, que es un listado ahí de naturópatas impresionante. Yo tengo una foto por ahí, que vamos a recopilar algunas fotitos para que las ponga también por ahí en mis páginas. Súper, ya, sí, sí. Yo estoy Pásame todo lo que recopilando, tenga por ahí. sí, incluso tengo una foto de la fachada de la primera escuela, que era un bajo que había en Nueva York. De ahí tengo también la foto de aquella época. Y después toda la publicidad, te voy a mandar cositas para que la ponga. Hacemos un reportaje, Ya, se pone ya, súper, genial. de cuando era Genial, joven genial. Benedicto Luz, después cuando era más mayor, para que vea un poquito la trayectoria. Ajá. Y entonces, y después la cantidad de personas que pasaron por ahí. Bueno, conseguí la foto después de más de 10 años de investigación, hablando con unos colegas.
pues mandaron la foto de la primera promoción de 1901, que está ¡Qué Benedicto Luz en lindo! medio, muy jovencito Benedicto Luz, y evidentemente, como me preguntas, que todos son hombres. La primera promoción, sí. Mira, hasta que no Sí. pasaron, creo que son 10 años, no se matriculó la primera mujer, que era italiana, por cierto. Y Ujú. la segunda ya está, era americana en Nueva York, había estudiado quiropraxia, ¿eh? Se llama Alma G. Arnold, ¿no? Esa, pues sí, ¿no? Estudió, pero ya a los 14 o 15 años de haber abierto la escuela. La primera además que eran hombres, lógico, y ya después empezaron a matricularse más Sí. mujeres. Si Pero que antes haya todo era mujeres de los ya en el año. hombres. Sí, pero al principio es que lo que había, vamos, la primera promoción, te mando la foto para que la veas, Ujú. que había hombres, ya después se van matriculando y Benedicto lo dice abajo y dice, además a partir del 30% ya son, cada vez había más mujeres, ¿no? Por ejemplo, Alma G. Arnold, pues hizo un trabajo enorme, enorme, ¿no? También fue perseguida como todas, hizo un trabajo muy bueno, ¿no? Y entonces empieza todo lo que es la trayectoria profesional, se monta la Ujú. asociación y después en cada estado se va montando y después pues hacen sus asambleas generales, tengo algunas fotos también, una creo que era en Chicago, otro sitio, ahí todo en aquella época, en blanco y negro evidentemente, Sí, y bueno, una historia muy apasionante, muy interesante por la vida y obra de Benedicto Luz, ¿eh? sí, Una muy, muy, muy persona, interesante. Especialmente cómo partió. cómo empezó y después una persona con esa capacidad de trabajo tan enorme, de lucha, Es que de... enorme, 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 y cómo fue capaz de crear lo que hizo, porque fue tremendo. Y Claro, y además ahora lo practican en todo el mundo, o sea, bueno, impresionante, y como estaba comentando este tema antes, las denuncias que podía haber decidido yo voy a sí, dejar esto, que me van a meter en sí, la cárcel, pero no, venga, sí, venga, pero con el apoyo fundamental, que no hay que olvidar la figura de su mujer Luisa, ¿eh? Fue clave en todo su proceso, en todo, porque claro, montó incluso la editorial, pues la pagó la mujer, la multa la pagaba ella, ¿eh? pero qué lindo ese amor, sí, porque ella Hombre, también lo debe haber adorado y debe haber querido que él se desarrollara y creía en él. sí, sí, creíamos, mira, hay un artículo muy bueno que está en Ciencia Naturopatía, Naturopatía Digital, Ujú. podemos verlo, que es una gran historiadora de la naturopatía, Susana Krause, creo que se llama, ella es de Canadá. Tiene un artículo muy bueno escrito sobre ese, como le llama, amor entusiasta, ¿eh? En inglés, claro, lo he Sí, traducido al español y ahí explica muy bien, Susana Krause, creo que se llama así, explica muy bien la relación tan bonita que tuvo, con Luisa su y Benedicto. esposa. Es muy bonito Sí, porque lo enfoca en plan romántico. El artículo es romántico totalmente, muy bonito, porque esta es una historia de la naturopatía, pues, tiene bastante libros escritos de aquella época, muy interesante, viene todo en inglés, tengo prácticamente casi todo, ¿eh? Y artículos suyos que he traducido también al español que se puede ver en Naturopatía Digital o Ciencia Naturopática, eso mismo le Susana iba a Krause. preguntar, si es que hay alguna parte donde poder bajar en este momento, porque de repente los libros son difíciles de obtener, como para Uy, sí, leer, sí, sí. quizá para poder leer algo sobre él, que sea Para algo que leer haya escrito él. y una parte donde se puede conseguir traducido a español, todavía que traducir mucho, es en Cuadernos de Historia de la Naturopatía, que es un blog de Google, ahí pueden Ya, verlo, y después Naturopatía Digital, ponéis ya, Benedicto Luz, y os sale un ya, montón de cosas, ya. y la historia, dónde viene, cómo empezó todo, y después, bueno, voy a poner Luisa, Luz. Y pues, el artículo de Susana es fantástico porque ahí explica lo que tú estás diciendo, ese amorío, esa entrega, esa devoción que tenía uno con el otro, ¿eh? Tan bonita, ¿eh? Sí, sí, es algo que en este momento no se ve y no Que existe, va. porque ahora las parejas se enamoran un tiempo, se separan. Así Claro, la esto vida era. moderna pasa así, ¿no? No es que uno se enamore con todo el corazón No, lo que y- pasa es que como ellos también vivían también, vamos a llamarle el negocio, vivían del tema, montaron el centro, montaron todo, pues que lo compartían todo. Ella también escribió, sí, tiene libros escritos de cocina vegetariana muy interesantes también. Cocina vegetariana. Pero bueno, la vida es así y falleció antes que Benedicto Luz y eso para él pues fue debe un haberle golpe calado muy fuerte. hondo. Pero bueno, ya la historia es la historia. Entonces, los que estamos ahora, pues de ver eso, de reconocer la labor, el trabajo tan Sí, obvio. impresionante que hizo, ¿eh?
y lo que ha aportado también a la profesión y como consecuencia pues a la ciencia, a la salud y a la humanidad, hombre, que esto es importante reconocerlo. Sí, ¿Eh? sí, mucho, 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 Y, mucho. y destacarlo y ponerlo en valor, pues, su vida y obra, que hay cosas que todavía no están traducidas, que habrá que traducirlo al español, que hay todas las revistas de Nature Sparks. Tengo traducido muchos artículos, pero queda mucho por traducir de la obra de Benedicto Luz, que eso es importante también. Y poquito a poco, pues sacando, esta, por ejemplo, Susana tiene también traducciones y ha recopilado artículos de Nature Sparks de aquella época también, muy interesante, por cierto, ¿no? Sí, porque Y salen las revistas en inglés, ciertas páginas pegadas, uno pone en internet y salen así páginas pero sueltas, no, no sale como una revista entera, así la edición tanto, que salga evidentemente, entera. sí, porque hubo un proyecto una vez que falleció Benedicto Luz, la idea era primero hacerle allí un monumento en Nueva York. Yo por lo que he leído y me han comentado, al final no se hizo el monumento, que eso ha quedado pendiente, que hay que hablar con los colegas de la Asociación Naturópata de Nueva York, que hay que hablar con ellos en Carolina, con la Asociación Naturópata de New York, que es la más antigua que hay en América, y retomar un poquito el tema y hacerle el monumento que estaba pensado hacérselo en su momento allí Sí, en Nueva York, que se recogió sí. dinero, y una colecta y todo, pero por ¿Quién las se quedó con esa circunstancias. plata? No, pero las circunstancias no se hizo al final el monumento, Ay, ¿eh? ya. A Benedicto Luz, que era importante que, oye, que él tenga donde él hizo todo el tema, donde salió la primera escuela, Sí, que bueno. menos que haya allí, aunque sea chiquitito, algo, algo conmemorativo, pues hablarlo con la Sí, Asociación Naturópata de Nueva York, retomar un poquito, hablar con la federación y decir, oye, que vamos a recoger otra vez y vamos a hacer más que un pequeño, ¿no? Aunque sea donde estaba la escuela hay antes, que en la hacer calle. presión. Que menos, ¿no? Que en Nueva York Sí, tenga allí se le haga un homenaje, ¿no? algo, sí, algo que represente toda la labor que hizo y el nacimiento de esta carrera tan hermosa, Hombre, que es porque es preciosa. fantástico, ¿eh? Ahí yo veo un artículo en inglés que lo estuve traduciendo a español, un periodista, que para destacar sobre el artículo se llama Universalismo terapéutico, traducido a español, que es el nombre que le puso el periodista, ¿no? Pero recoge la idea del pensamiento ecléctico, Sí, ese pensamiento ecléctico de Benedicto Luque es muy importante, que después al final ese eclecticismo se convierte en sistematización, del sí, eclecticismo a la sistemática. sí, Algunos lo han criticado también. Recuerdo que quería una historia de las terapias naturales, o sea, que no había leído ni conocía a Benedicto, ¿no? Pues criticando mucho ese aspecto ecléctico, porque confunde ecléctico no es mezclar todas las cosas. No, si voy a mezclar osteopatía con no, no, no es mezclar. Cuidado, que Benedicto lo dejó muy claro lo que no, hizo, ¿eh? no, 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 Que no. después naturópatas posteriores lo dejaron muy clarito. Y dice, mira, esto, pero ¿qué le da forma y lógica y sistematización a todas esas técnicas? Es la naturopatía. Sí, Es decir, que esa es la idea de Benedicto, que no era, y lo repito un montón de veces, no era crear una terapia nueva, ni una medicina no, nueva, ni no, alternativa, no, porque a veces vemos en internet cosas que yo ya, con la edad que tengo, ya no es tanto como antes, pero ponemos medicina alternativa de terapia, naturopatía, el batiburrillo, ¿no? Me pone un listado que sí, lo habéis visto, ¿no? Ese sí. listado que Hoy pone. día mismo me metí una página web y encontré un centro de acá de Chile que dice que tienen naturopatía. Supuestamente la persona que hace las sesiones es naturópata, pero la busqué en el registro de salud y no sale en ninguna parte. Entonces ahí aparece Claro, que ella hace naturopatía, pero es naturista. Hace efectivamente, como que 30 años, entonces no es lo mismo. no, no es lo mismo porque otra vez hemos No, comentado que el naturismo es un sí, fundamento filosófico de la naturopatía, pero sí, no es naturopatía. Es lo mismo que, como comenta otra vez, confundir socialismo con sociología. sí, Sociología es una sí, carrera, el socialismo es otra cosa, igual que ecología y ecologista, o sí, ecologismo. El sí, es ecólogo otra tiene que cosa. Sí, es decir, una cosa es estudiar una carrera, una sistematización, como un naturópata que me estoy de naturista, muy bien. Si sí, va a querer ser socialista, usted puede ser socialista, pero no sociólogo, porque sociólogo es una no, carrera que hay que estudiar, ¿no? sí. Es decir, Entonces seguí buscando y me di cuenta de que se dedica solo a dieta nomás. Porque claro. obviamente una persona naturista es solamente de dieta nomás, según lo que yo entiendo. Y, No, no tiene ninguna otra terapia anexa ni nada, o sea, no, no. ese es el concepto que hubo ambiguo en los Sí, años 30 con Albano Rosell, que ya lo hablaremos otro día. Vamos a hacer una jornada de historia de la naturopatía de aquí, como cumplimos 100 años. uh-huh. Ya, Carolina, estás invitada el día Súper, ya. 19 de febrero a las 5 de la tarde. Ok, lo anoto. Y lo hemos puesto a las 5 para que nuestros colegas hispanoamericanos no se levanten tan temprano.
Por Hablamos favor. puesto. Entonces queremos invitar también a algunos para que un poquito vamos a hablar de la historia, del tema de Uruguay, de por ahí. Entonces, ese día, pues los que quieran conectar en directo, pues recibirán el enlace y después se retransmite en Súper. directo por YouTube. Y ahí vamos a hablar un poquito de todo eso que estaba hablando antes, el naturismo, los orígenes, sí, todo ese proceso tan bonito de convergencia y confundir naturismo, naturopatía con Sí, dieta en los años 30. ¿Entiendes, sí, no? sí, Que se van sí, es incorporando, otra ¿eh? cosa. Se van incorporando, como hablamos el otro día de la homeopatía, cuando se incorpora en los años 70, y se Sí, van incorporando nuevas herramientas, pero las clásicas, en el primer curso, la escuela, si la veis bien, además está también, los 10 bloques, punto. Y ahí sí. empieza la naturopatía como formación. Y a partir de ahí seguimos avanzando e incorporando nuevas herramientas, evidentemente, ¿no? Pero finalmente son herramientas. Eso es lo que hay que dejar en claro, de que no es que una persona sea naturópata porque realiza una terapia. No, no, no. Eso No, es lo que decimos siempre, confundir la profesión con sí, las herramientas. Una cosa es sí, la profesión y sí, otra cosa son las herramientas que tiene una sí, profesión. Pues mire sí, usted, yo soy naturópata y tengo herramientas, por lo tanto la sí, profesión naturópata es mi herramienta. El fontanero, pues fontanero, el fontanero tiene herramientas, que sí. sí, 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 como todas las profesiones, tiene una sí, profesión, tengo herramientas. sí, Entonces, recuerdo aquí en España, cuando empezamos con la legalización, decían, no vamos a legalizar la profesión, no las herramientas. La sí, profesión con las no, herramientas sí, no va a sí, legalizarse la sí, llave inglesa. Tal. No, las herramientas no se legaliza, legaliza la profesión que utiliza herramientas en base a un método científico y una práctica, ¿no? que es ¿Eh? finalmente el enredo que hay acá mismo en Chile con el asunto de la convención, que se enviaron un montón de propuestas y en muchas dicen, no, vamos a legalizar, digamos, lo que son las terapias naturales, la medicina natural y no sé qué otra cosa más natural. Y entre medio de todo eso estamos metidos los naturópatas, los homeópatas, entonces, como que confunde. No, Hombre, debería ser. Sí, pero claro, dicen naturopatía. ¿Qué claro, lleva? Terapia de esto, terapia esto otro, claro, homeopatía, ya está. acupuntura. Por eso decimos siempre, oye, recoge la historia, que esto está hecho ya. ¿Te acuerdas Sí, cuando vimos el otro día las sí, modalidades que tenía la sí, federación? En la homeopatía, sí, en la acupuntura, que vimos las sí, modalidades. sí, Pero sí, usted dijo, está hecho ya. ¿Para qué os inventáis cosas? Lo que va a hacer es liar a las personas, liarlas un montón y confundirlas con el público. Entonces lo que se hay hace es como recoger lo que dice siete. la historia y lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Se dice así en español, ¿a que sí? Ujú. ¿Eh? En 1987, en el Catálogo Internacional Unificado de Profesiones, pone naturopatía por primera vez, en 1987, en español y en todos los idiomas. Y ahí pone las competencias y lo que hace un naturópata, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que Chile, igual que España, todos los países están ahí suscritos, Sí, evidentemente. sí, obvio. Entonces, si respetamos un poquito la historia, como estamos comentando, que costó el trabajo que Benedicto Luz y naturópatas posteriores que estuvieron sistematizando, usted eso está hecho ya, no se invente usted lo que está hecho Sí, ya, porque no vaya confundiendo por ver loco a todo el mundo. sí, porque Entonces, hay, después hay como viene, 7 iniciativas que se lanzaron y finalmente tampoco ninguna lleva, porque hasta hoy día se podía dar el apoyo y ninguna claro, tampoco logró los 15.000, las 15.000 suscripciones que se necesitaban, pero yo creo que es por lo mismo, porque finalmente no se unificó todo, que se podría lo claro, más bien haber hablado entre todas las personas que hicieron claro, y haber hecho una efectivamente. pura cosa nomás. Claro, lo que se ha hecho en todos los países en toda Sí, la historia, es decir, profesión y herramienta, punto. sí, sí. Igual la profesión que ahora mismo está más el tema, porque esto también es importante, en los años también 40, sí, siempre Ujú. están los listos de turno, le quisieron cambiar el nombre a la naturopatía. También porque siempre hay listos, en la vida siempre hay listos que dice, yo he descubierto que el sol sale por el este. El sol sale por el este de toda la vida, que sí, no lo ha descubierto Sí, usted. Pero habrá que estar los listos, más bien que listos, habrá que decir tontos y no saben que el sol sale por el este. Entonces se inventa. Pues en los años 40 y tanto quisieron cambiarle el nombre a naturopatía. Lo que pasa es que después llegó uno y dice, oye, está tan asentado ya el nombre y ya no se puede cambiar. sí, ¿cómo, Esa cómo fue lo la iban a conclusión que cambiar? llegaron. Le quisieron llamarle fisiatría, ¿no? Y hombre, ¿me entiendes? Es que Entonces, eso es otra eso, cosa, la fisiatría, nada que ver con la eso. naturopatía. Fisiatría significa pues, medicina natural, en griego. Pues mira, y llegaron a esa conclusión. Dice, está ya
el término naturopatía en Estados Unidos tan asentado que ya esto no se puede cambiar, ya está metido en la cultura. Estupendo, pues ya Sí, está metido en la cultura y el sol sale por el este. No diga usted que el sol sale por el norte, porque no sale por el norte. no, Quiera usted o no quiera. Entonces hay personas que no respetan la historia, no respetan nada. Dice yo, me voy a inventar yo que el río tal, el Aconcagua no tiene 6.000. La Aconcagua existe, mide tanto, pues no sí, le cambie usted el nombre, digo usted Aconcagua alternativo, Aconcagua no, natural, Aconcagua la Aconcagua, y mide tanto y está en tal sitio, punto. Usted quiere sí, subirlo, lo sube, pero no nos cambie. Esos son personas que evidentemente como no han estudiado ni conocen nada, pues alegremente dice, pues venga, el sol sale por el norte. Pues lo digo yo, hostia, pues lleva años saliendo por el este, es como una persona que compró el sol. Hay una Efectivamente. chilena o no sé de qué país es, que ella tiene un certificado supuestamente que alguien le vendió, obviamente ella debe ser ilusa también como para recibir, que alguien Claro. le venda el sol. Es más o menos lo mismo. Efectivamente, por eso ya una vez que cuando se funda la naturopatía, se funda la primera escuela, los criterios de obtener diploma. ¿Cuáles son los criterios? Estos. Cuando tiene usted que cursar 10 módulos, que tiene usted que saber en cada módulo esto. Y después este título me vale si se apunta usted en la ANA y vamos a luchar para que se legalice y punto. Sí, Y es curioso, os invito, bueno, a ver, te paso también un poquito el tema ese. Cuando se quiere regular la primera, en el año 14, lo que pone, le pregunta, qué es la naturopatía y qué entra. Y le van diciendo todas las técnicas, el ayuno, todo, ¿no? Un montón de herramientas, ¿no? Técnicas que sí, Benedicto Luz, importante destacarlo, le llamó métodos naturales de salud traducido a español. La palabra terapia natural la inventó Gary Lila unos años posterior, no existía. Y otro gran naturópata chileno, don Manuel Lesaeta Charán, le llamaba agentes naturales de salud. sí, Porque sí, Lesaeta es de los primeros, después de Benedicto Luis, en Hispanoamérica, que dijo, hay que abandonar la patología y la terapia. Lo puso con mayúsculas, ¿eh? Hay que abandonar la patología y la terapia. Y le pregunta a él, dice, bueno, para un naturópata, ¿qué es el diagnóstico? Porque también dice que hay que abandonar el diagnóstico, todo lo que suena. sí, El cambio sí, de paradigma que ahora hablan mucho, ya lo dio Lesaeta hace mucho tiempo, decía, un diagnóstico es como si un galgo, dice como si estás discutiendo una liebre, si te persigue un galgo o un podenco, es un diagnóstico. ¿Entiendes? ¿Con qué cinismo lo dijo y con qué certeza? Dice, oye, y yo, pues, corre ya, no te plantees si es un galgo o un podenco quien te persigue, vete a correr. Es decir, si alguien tiene un problema de salud, empieza ya, ve depurando, ve comiendo sí, bien y no vayas a pensar sí, qué etiqueta te van a poner. no, Porque tenemos experiencia con personas que se tiene usted el diagnóstico, que en España los naturopatas necesitamos diagnóstico médico, ¿no? Pero no enferma, después bueno, también. Pues claro, si no tienen diagnóstico y dicen, no, me están haciendo pruebas de qué es. Cuando tiene el diagnóstico, y les Saeta decía eso, que yo, corre. Eso, o sea, Manuel Saeta también es una persona, una visión impresionante en lo que se llamará cambio sí, de paradigma. Abandonarlo, sí, la terapéutica y la patología y el diagnóstico, que fue lo que le presentó en el año 47 y la naturopatía dice, si esto es naturopatía, lo aceptaron rápidamente. Lo que pasa es que, bueno, que todavía hay naturópatas y algunos medicalizados que siguen con lo mismo, diagnóstico, terapia, enfermedad, en el paradigma del pasado. Y la saeta, sí, venga, vamos, la saeta, hay que recomendar a todo el mundo a leer la saeta, ¿no, Carolina? absolutamente. Hay que No, esa recomendarlo está, todo. está así, Es básico, es fundamental para entender todo el sí, desarrollo posterior que tuvo la autoparría en Hispanoamérica y también para comprender un poquito el pensamiento de Benedicto Luz, porque si le ha dado sí, Manuel Saeta, sí, no, sí, es leer una cosa, leer la otra, es más o menos lo mismo. el tema es, por Sí, eso se aceptó sí, la doctrina térmica de la sí, salud, es que se aceptó entera cuando la explicó en el Congreso del año 1947, que ya han pasado un montón de años. sí, Bueno, pues hoy en día yo pregunto, y me gusta ver a escuelas de muchas charlas, conferencias, cuando pregunto por la doctrina térmica la conocen muy poquito, ¿eh? Muy poquitas personas conocen la doctrina térmica de la salud de don Manuel de Saeta Charán. sí, sí, Que después sí. su hijo, Rafael de Saeta, Continuó con el escribió un centro. libro, escribió un libro impresionante recogiendo un poco donde había las fuentes de su padre, que se llama La salud por la naturaleza. Sí, El libro no tiene, pero don Rafael Lesaeta Cotapo, creo que se llama así el segundo apellido, ¿no? ujú, Entonces,
va desarrollando todo el pensamiento de Manuel, de dónde viene, de Sebastián Sney, va explicando el tema, el padre Tadeo, es decir, el libro es de obligada lectura en la historia de la naturopatía, pues evidentemente Sí. a don Manuel de Saeta hay que leerlo sí o sí. Todos los naturópatas deberíamos leerlo y no es chiste. Claro, y su gran obra, porque tiene 3 obras, Sí, la medicina natural, al alcance de todo, que es el clásico, y ya he sí, explicado esa es otras la veces, clase. porque le puso medicina natural, era porque se vendía más, decía él, no Sí, porque después le escribió un libro de iridología magnífico, que es de los primeros naturópatas que dicen, el tema de la fiebre térmica, del intestino, está muy bien de iridología. sí, Y después otra tercera obra, que es muy bonita, que es hablando sobre la vida y obra del padre Tadeo de Vince, para explicar un poco dónde viene. Por lo tanto, como tenemos grandes naturópatas de habla hispana, pues que es de obligada lectura don Manuel de sí, Saeta Charán, sí, y la obra de sí. su hijo también, la salud por la naturaleza, que también hay que leerlo para entender un poco en aquella época, en los años 40, el año 30 y tanto que escribió el libro, y cómo estaba Valparaíso, Valparaíso en aquella época, bonito aquello, Sí, Valparaíso. ¿eh? Linda ciudad. Valparaíso, sí, es bonita, ¿no? No he estado nunca, me Sí, gustaría estar en Valparaíso. es lindo. Ahora está un poquito descuidada, pero es preciosa la ciudad. Tiene unos cerros maravillosos con ascensores. Es Ah, pues muy, estupendo, muy auténtica. pues dentro de poco, cuando esté nuestra colega Jocelyn, estemos todos operativos, vamos a hacer un encuentro en Valparaíso y le haremos un homenaje a Manuel de Saeta en Valparaíso, evidentemente, Sí, pues ¿no? obvio, Que obvio. tras allí un homenaje porque es que no se puede perder la tradición, porque como decía un gran Sí. filósofo americano, George Santayana, fue el que dijo eso, si los pueblos olvidan su historia, Están se ven muertos. obligados otra vez a, a repetir otra vez los mismos errores. Por lo tanto, evidentemente, Sí, conocer nuestra historia, conocer estas raíces, saber de dónde venimos y a dónde vamos. Pero si no sí, hace, pues anda una terapia por aquí, un coleccionista de cursillo, como decimos, vas coleccionando uno, sí, terapia, otra, finalmente es eso. Y y colecciona, no pero se llega a nada. eso no es ser un profesional, porque Benedicto lo decía, No, que lo he comentado antes, decía, cuanto más herramientas biológicas, decía él, tenga un naturópata, mejor todavía. Por lo mejor, tanto, obvio. él siempre hay que saber más, hay que saber más, hay que aprender más. Y siempre lo Sí, repetía a todos los alumnos en la escuela, ¿no? ¿Eh? Es sí, o sea, que una persona que lo tenía tan claro que yo a veces digo, bueno, después de tantos años, qué claridad mental y qué capacidad de desarrollo, de una Benedicto. mente absolutamente avanzada para su tiempo. Claro, su tiempo parte más de lo que ahora salen los cambios de paradigma, que ahora no, el Sí, paradigma estamos, pero no, si ya sí, estaba, el paradigma ya lo habían cambiado, fíjate, ya lo estaban cambiando. También he dicho Luz, como dice, una nueva escuela de salud, lo dice una nueva medicina, una nueva terapia, naturoterapia, como a veces tiene alguna, ¿no? Y a partir de ahí él va definiendo todos los conceptos, todas las ideas, impresionante, ¿no? Es decir, el cambio de sí, paradigma instaura algo nuevo que es muy importante, y a partir de ahí, pues los demás que vinieron después, pues los fueron nuevos. Purinto, estaba hablando de Purinto, Purinto fue el que después de Benedicto Luer le dejó la revista a Purinto, ¿no? La Natura Spa la llevó él también después, ¿no? Todo gran naturópata. sí, Como tal aquella época era sí. naturópata romántico, romántico. Este romanticismo de cuando se empieza algo, vamos a luchar, igual que los novios, cuando empezamos, qué Sí, alegría, ¿no? Después ya. sí, sí. Pues había un De romanticismo en ahí aquella cambia todo. época. Después de unos años cambia todo. Después dice, el romanticismo se ve. Hay una época de romanticismo naturopático impresionante, ¿no? Que empiezan a leerlo todos los grandes, los que van definiendo, los que van dándole forma, la primera clasificación de la naturopatía, a finales del siglo, digo, en el año 14, 15, me impresiona tanto cómo lo desarrollan, con la forma que le dan. A veces, por eso la asignatura de historia de la naturopatía es obligatoria en la No, carrera, ¿no? absolutamente obligatoria. No se puede saltar, pero por No, ningún motivo. aquí en España la damos en primero, el primero la naturopatía ya entra en contacto con su historia si no lo sabes que estás estudiando. No, sí, absolutamente. Acá igual. Acá igual, bueno, yo lo tuve en primero también. Efectivamente, toda la historia completa y Sí, así ya el alumno
se sitúa, dice de dónde vengo y ya sé a dónde voy, Sí, cómo voy desarrollando sí, pues. y cómo vamos trabajando. Y eso es muy importante, cómo se introduce por la naturopatía después de que Benedicto la funda, cómo se reintroduce en Europa a través de, en Inglaterra, en Escocia, por eso desde Escocia se va introduciendo. Tuvo la mujer de Benedicto Luisa. Después se va introduciendo en España, en Portugal, en Francia, en todos los países se va introduciendo poco a poco, ¿eh? Con los conceptos. Es decir, que estamos en una época, en aquella época, no había tantos medios de comunicación como ahora, No, como no, era todo vía papel nomás en esa época. Se escribía y se iba traspasando de lado a lado, se mandaría por barco. No sí, porque existe. es que Sí, no había otra cosa, ¿no? sí, ¿Eh? Y al no verlo, pues lo que había, a partir de ahí pues se va desarrollando, después se va introduciendo en Oriente, en la India, como ya comentamos el otro día, en todo el tema de África, en Australia se va introduciendo también, es decir, hay todo un desarrollo de la profesión muy interesante, con unos sí, fundamentos también muy consolidados, que también son importantes cuando se empieza a verlo muy claro, qué estamos haciendo, mire usted, esto y esto, punto. sí, Y después hubo que ir matizando porque a veces se mezclaba, como hablamos antes, con medicina natural, porque siempre ha habido en esta profesión, como en toda, evidentemente, ujú, la convergencia de otras profesiones. Decía que ha habido médicos que han sí, estudiado naturopatía, estudiado, después, bueno, empiezan como yo soy médico, pues esto es medicina natural, naturopática. Bueno, pues este gran naturopata que hemos hablado, argentino, Juan Steven Dulin, que también estudió en la Escuela Benedicto Lugo, como hemos dicho, pues en el año 58, o sea, hace ya 64 años, ujú, elaboró el criterio naturopático, diciendo que naturopatía es esto, porque estaba dispersando mucho ya la naturopatía con la medicina natural, medicina negra, sí, medicina blanca. no tiene nada que ver, porque es Había, otra cosa absolutamente. porque él estuvo en Europa, Ujú, Dulin estuvo en Europa y él vio todo ese proceso de los médicos que se meten y dicen, pues, como es medicina, pues esto es lo mismo. No, no, esto es no, algo más, como decía la Saeta, que terapia y patología. sí, Entonces, Steven Dulin elaboró en el año 58, que ya hace ya 64 años, ¿no? Sí, 64, el año que yo nací, elaboró el criterio naturopático. Lo deja muy clarito, que también hay que invitar a todos los profesionales naturopáticos y los alumnos a que eso hay que saberlo. Que el sí, criterio, que es lo que él piensa, y naturopatía es esto y esto, punto. Lo deja muy claro. Para evitar las confusiones con medicina esto, con terapia holística, no sé cuánto, con ayurveda, que chino, que no sé cuánto, que te vuelves loco, ¿no? Y está muy sí, bien, así que invitamos también a todos nuestros colegas, nuestros oyentes, cada vez tenemos más en Carolina, sí, sí, cada vez tenemos más oyentes, lo cual significa que gusta lo que hablamos, ¿no? sí. Entonces, pues, invitamos a todos que nos esté escuchando a leer el criterio naturopático de Juan Steven Dulin, naturópata argentino por excelencia, el primero que hubo en Argentina, claro. Que busquen el Y libro de nosotros, Lesaeta también y que busquen en eh, la página de ustedes allá de España lo que hay sobre Benedicto Last. Benedict Last. repetimos, en cuaderno de historia de la naturopatía se puede encontrar Cuaderno de ahí Historia de la Naturopatía. muchas referencias y muy interesante la historia, que hay que saberla de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sí, y para los que quieran estudiar naturopatía también, porque de repente uno se encuentra de que me gusta todo lo natural, pero no sé si estudiar o no, es un buen inicio leer de dónde partió. Efectivamente, y con qué partido, para qué, qué finalidad tuvo Sí, todo aquello, ¿no? Cuál fue todo sí, ese contexto que hemos hablado, tan sí, interesante, y sí, cómo empezó la historia. Pues esta es nuestra historia, así empezamos nuestra profesión. sí, sí, importantísimo. Muy importante. Ay, muchísimas gracias, Manuel. Te agradezco del fondo de mi corazón nuevamente el tiempo y las ganas que le has puesto a esta conversación, que yo sé que a ti te apasiona todo lo que es la historia de la naturopatía también, igual que yo creo que a todos los naturópatas. Bueno, nos comparte y aparte, como digo, también es un placer, ¿no? Estar contigo, porque aquí estamos en invierno, como estábamos antes de entrar en antena, y está ahí en verano, te Sí, veo yo así, estoy ¿no? acá en verano, Y pleno entonces, verano. aparte de un placer, aparte también es una alegría, ¿eh? Pues es muy bonito pues hablar de nuestra profesión, de nuestra historia y en este contexto tan bonito que es Hispanatura TV, que es el portavoz de la naturopatía hispana. Y entonces pues es un honor, un placer pues, estar contigo hablando de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, Manuel, nuevamente. Por favor, los insto a todos
a leer, a informarse bien sobre qué es nuestra carrera. Y suscríbanse a mi página, a mi YouTube, digamos, que es Hispanatura TV, al YouTube también de ustedes de allá, que es Naturopatía TV. Y también creo que está en Instagram, ¿no, Carolina? En Instagram Sí, también en está. Instagram, estamos todos en Instagram, el Foro Hispanoamericano también está en Instagram. Así que Estamos invitamos, todos dispersos ahí por todos lados, así es que por donde nos busquen nos van a encontrar. nos van a encontrar. No se van a arrancar de nosotros. Bueno, Carolina, pues estamos en contacto, ¿vale? Sí, un beso enorme para todos. Un abrazo, que tengan buen día y sigamos celebrando hoy día 3 de febrero el nacimiento de nuestro fundador, Benedict Last. Chao, un besito. Hasta luego.